Pues vamos con la palabra que Dios tiene hoy para nosotros. Yo siempre vengo súper emocionada porque sé que la palabra que Dios trae, puedo explicarla mejor, expresarla mejor o peor, pero siempre trae transformación, trae vida, trae bendición, porque es palabra de Dios, amén. Y esto me reconforta de verdad y me hace venir confiada. Ahora le pido al Espíritu Santo que Él a través de mis palabras comience a irrumpir en tu interior, en tu corazón, en tu mente y podamos alinearnos a su obra, a su poder, porque de aquí todos salimos con progreso, con avance y con mejora. Amén. Aleluya, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Entonces vamos con una palabra que Dios me dio que hace muchos años, yo recuerdo Ibai era bien pequeño todavía, el Espíritu Santo me reveló esta palabra y me dijo, así Ana ha sido tu vida. Pero en esta palabra hay un versículo clave, desatadle y dejadle ir. Y esta fue la palabra que me golpeó en esta semana, donde Dios me decía, así fue tu vida, pero fuiste desatada y pudiste caminar en libertad en Cristo, pero hoy quiero traer esta palabra porque hay quien es todavía ese atado, esa persona que tiene que ser desatada, esa persona que todavía tiene que vivir en esa libertad, y si esa persona eres tú, hoy vengo a hacerte un anuncio. Dios viene a decirte, hoy te desatan y te dejan ir libre en Cristo, amén, aleluya. Vamos entonces a leer en Juan capítulo 11 los versículos desde el 38 al 44. Y dice así, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hoy en este lugar vamos a ver la gloria de Dios, amén. Hoy en este lugar la vamos a ver. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Esta palabra es la que me golpeó. Desatadle y dejadle ir. Yo no tenía ni siquiera palabra y en esta madrugada le andaba diciendo al Señor, tienes que hablarme algo y que sea express, porque mañana tengo que predicar. Y Dios me dijo, desatadle y dejadle ir. Y yo recordé que esta había sido mi vida y que esta había sido una palabra rema para mí hace muchos años. Porque cuando yo me convertí, si vemos aquí en la historia, Jesús le dice a Lázaro, sal fuera Lázaro, mas sin embargo la historia nos cuenta que Lázaro sale fuera y sale atado, porque nos da detalles y nos dice tenía atadas las manos, tenía atados los pies y tenía envuelto en un sudario la cabeza. Entonces sale ahí atado. Lázaro no hubiera podido disfrutar de la vida que Jesús le estaba dando, esa nueva oportunidad de vida. Acababa Lázaro de resucitar de entre los muertos. Tenía una nueva oportunidad de vida en esta tierra, pero él no hubiera podido disfrutarla si no hubiera habido alguien que le desata y le deja ir. Es decir, alguien que ejecuta la orden que Jesús les había dado, desatadle y dejadle ir. Y yo recuerdo que el día que me convertí, el día que escuché esa voz en mi interior, ese llamado de Dios diciéndome, sal de la muerte en la que vives, sal del lugar de destrucción en el que caminas. Y yo escuché su llamado para salir de la tumba en la que yo vivía. Y recuerdo en ese momento como si la mano del Señor entrara en ese pozo de desesperación y tomara mi vida y el gozo de la salvación vino sobre mí. Pero también recuerdo, como os he compartido alguna vez, los siguientes meses y los siguientes años en donde yo no podía avanzar como yo quería. Yo veía que mi vida cristiana literalmente no avanzaba. No avanzaba como quisiera o como debía de avanzar. ¿Por qué?
porque nadie me había explicado que había que desatarme para dejarme ir. Entonces era una cristiana que tenía una nueva vida en Cristo, pero que no podía disfrutarla, era una nueva criatura, pero no podía disfrutarla porque estaba atada de manos, atada de pies y mi rostro envuelto en un sudario. Y vine a comprobar la verdad de la palabra de Dios, lo que dicen Proverbios, que uno es así como él piensa que es. Y vine a comprobar esta verdad porque verdaderamente mi mente estaba completamente atada. Dios decía de mí: Ana, eres honorable, eres de gran estima, y hermanos me daban palabritas y esos mensajitos que había, palabras de vida, y siempre Dios por todas partes me rodeaba de palabras de vida, de bendición, marcando y afirmando mi identidad. Mas sin embargo, un sentir interior era como: tú eres una basura, tú no eres nadie, tú no vales nada. Y por mucho que del exterior me llegaba esa información, mi mente estaba completamente atada a mis pensamientos. ¿Esto qué hacía? Que por consiguiente, como yo vivía como una basura, mis pies nunca se encaminaban a cosa buena. Parecía que siempre iban encaminados a la basura y me encontraba con todo tipo de basura. Y todo lo malo parece que estaba preparado para mí. Y mis obras, aquellas que estaban preparadas para que yo caminara en ellas y hiciera esas nuevas obras, pues nunca llegaban porque mis manos siempre se enredaban en basura, en cosas pecaminosas y en cosas que no le agradaban a mi Padre. Estaba atada. Y me parece importante este detalle que Dios nos habla aquí o que nos dejó escrito en la Biblia, porque para mí fue clave. En ese mundo en el que yo vivía, queriendo de Dios, siendo una nueva criatura, pero completamente atada, hoy en ese mismo mundo hay cientos y cientos y miles de cristianos, de hijos de Dios. Y este mensaje llegará también a las naciones. Y te digo que si tú eres una de esas personas, hoy viene un anuncio del cielo para decir: hoy te desata Dios y te deja ir. Amén. Así que yo estoy agradecida por la palabra que Dios nos ha traído. Amén. Y como os decía, pues me parece súper importante que Dios en el texto nos deja un detalle que para mí fue clave. Porque fijaros que en aquellos tiempos donde se embalsamaba a la gente y cuando eran muertos se les ponían como momias, ¿verdad? Atados como momias. Dios nos da un detalle y de todo eso, de todas esas ataduras, Él se centra en las manos, en los pies y en la cabeza. Porque dice: envuelto el rostro en un sudario. Entonces hay como 3 puntos y esto siempre llamó mi atención. Y Dios, para explicármelo, Él me llevó al Levítico. Me llevó al Levítico 15 y tranquilo, no te lo voy a leer, pero sí te lo voy a explicar. Porque ahí la Biblia nos enseña en el Levítico 15 que bajo la ley, cuando una persona cogía lepra, la lepra, ¿cuántos saben? Es el tipo del pecado, ¿verdad? Cuando una persona cogía lepra, pues esta persona era como que sacada del campamento, vamos a decir así, era aislada por esa lepra que tenía y tenía que mantenerse fuera. Pero cuando esta persona era sanada, el sacerdote, por un ritual que Dios le había mandado a Moisés, tenía que hacer como este ritual para que esta persona fuera, vamos a decir otra vez, como restaurada o restituida a su puesto. Y este ritual consistía en que el sacerdote, con la sangre de un cordero, tenía que untar el lóbulo de la oreja derecha de la persona, el pulgar de la mano derecha y el dedo gordo del pie derecho también. Y hacía esto con la sangre del cordero y automáticamente seguido dice que hacía lo mismo, el mismo ritual con aceite. Además, la Biblia dice sobre la sangre, que fue el sacrificio de restauración. Tenía que hacer después el ritual del aceite. Y cuando ya terminaba, era como que la persona podía retomarse o volver al campamento. La sangre, encima de la sangre del sacrificio de reparación. Así mismo es que dice. Y esto tenía un significado, porque cuando ungir el lóbulo de la oreja derecha significaba que esa persona iba a tener un nuevo pensamiento. Y el pulgar de la mano derecha significaba que esa persona iba a hacer nuevas obras. Y en el pie significaba un nuevo caminar.
Y todo esto era tipo de lo que Jesús iba a hacer en su sacrificio, vendría a hacer en el futuro, en su sacrificio, y lo que el Espíritu Santo iba a hacer con su unción en una persona. Y cuando llegó el tiempo de Jesús con Lázaro, esto mismo era lo que Jesús quería hacer con Lázaro. Desatadle y dejadle ir. Es decir, un nuevo pensamiento. Si le desataban los sudarios de la cabeza, si le desataban las manos y los pies, era un nuevo pensamiento, unas nuevas obras y un nuevo caminar. Y esto era lo que Jesús quería hacer a Lázaro, y esto es lo que Jesús quiere hacer hoy contigo en este lugar. Porque Lázaro ya pasó, pero tú y yo estamos vivos hoy aquí, amén. Y Jesús va a hacer esto, porque no solo quiere que nosotros vivamos esa vida que Él nos da. ¿Recordáis esa famosa pregunta con la que aquel pastor me confrontó? Ana, ¿tú vives la vida en abundancia que Jesús te dejó? Yo ya había entregado mi corazón a Jesús, yo ya era una nueva criatura, pero esta pregunta me confrontó. Dije, no, yo ni siquiera sé lo que es vivir la vida. ¿Cómo voy a vivir yo una vida en abundancia? Si soy como un muerto en vida. No estaba desatada. Entonces Jesús no quiere que tú y yo vivamos como muertos en vida, porque a Él le costó su todo para que tú tengas el todo. Entonces quería Dios que Lázaro tuviera esta oportunidad de vida, y quiere Dios que tus obras sean nuevas, tu caminar sea nuevo y tu pensamiento sea nuevo. Y el poder del Espíritu Santo en este lugar va a hacer que esto se dé hoy, porque mañana son las ranas y el faraón. Hoy y ahora es el reino de los cielos que se establece en este lugar. Amén. Agarra ahí tu libertad, agarra ahí. Entonces yo descubrí con mi propia vida, como te decía antes, que así como es tu pensamiento, así eres tú. Si tú piensas de ti que no eres nadie, tú vas a actuar como don nadie. Yo recuerdo que iba con mi currículum, con la hoja de vida para las naciones que nos escuchan ahí. Yo recuerdo que iba a las entrevistas y mira, mi propio lenguaje, no solo el currículum que yo llevaba, que tal vez era igual, idéntico a las 20 chicas más que había en ese lugar. Y yo tenía la capacidad y tenía la habilidad y me consideraba una persona despierta, pero algo dentro de mí me decía, recuerda que tú no vales nada. Entonces yo iba con mi currículum a esa entrevista y incluso mi lenguaje corporal, lo que hablaba, mis inseguridades, le estaban diciendo a la persona que me estaba entrevistando, no la cojas, que ya no sirve para nada. Porque mi mente estaba atada. Y entonces, al estar atada a mi mente, las obras y el caminar que yo tenía era de atada. Aquello que yo creía de mí era lo que yo impartía en la vida. Yo creía, no soy nadie, no soy nada. Entonces, yo vivía como no soy nadie, no soy nada. Yo era lo que Jesús pensaba de mí, pero yo actuaba como lo que yo creía de mí. Porque tal es el pensamiento del hombre en su corazón, así es él. Jesús decía que yo era honorable, que era de gran estima, pero las derrotas en la vida, los fracasos, haber visto tantos fracasos en la familia, tantos fracasos en el matrimonio de mis padres, o el estilo de vida, los amigos que me rodeaban, todo era fracaso, era derrota, era destrucción. Yo no podía ni creer que había algo bueno para mí, porque toda la vida viví en destrucción. Entonces, si me llegan a decir que yo me gano las papeletas para lo peor que te puede tocar en la vida y en el infierno, yo lo hubiera creído, hubiera dicho, esa soy yo. Pero creer que era lo contrario, que yo podía tener un trabajo digno, que alguien podía considerarme como una persona, eso yo decía, eso no es para mí. Yo entraba a los lugares ya con esa indignidad en el interior. Yo sé que muchos ahí se están de verdad identificando conmigo. ¿Quién colocó esas vendas sobre mi vida? ¿Y quién colocó esos sudarios sobre nuestra cabeza, sobre nuestra mente? Pues es exactamente igual que le pasó a Lázaro. Lázaro vivía bien hasta antes de morir. Fue al morir, incluso tenía una amistad con Jesús antes de morir, pero fue al morir cuando personas externas vinieron a atar el cuerpo de Lázaro y colocaron las vendas en sus manos, en sus pies y en su cabeza. Cuando estaba ¿cómo? Muerto. Pero es que la Biblia dice que tú y yo estábamos muertos en pecados y en delitos. Entonces, esto nos enseña que antes de estar con Jesús, cuando nosotros estábamos en esa muerte espiritual, muchas personas en la vida tuvieron el poder de atar nuestros pensamientos, de atar nuestras manos y atar nuestros pies.
¿Cuántos lo están entendiendo hasta aquí? Vamos a leer ahí en Efesios 2:1, que dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero es que cuando estábamos muertos, cuando estábamos sin Jesús, ahí es donde el sistema del mundo, las personas, el infierno mismo, inspirando gente, comenzó a atarnos. Te voy a decir de qué manera. Donde tú has nacido tiene mucho que ver. En la familia en la que te has criado tiene mucho que ver. Y ojo aquí, esto no quiere decir que eso condiciona tu futuro o te condena a vivir un futuro en destrucción. No, señor. Pero sí tiene que ver que en la vida actual hay mucho de todo eso que te va a influenciar. No es lo mismo la persona, la niña que ha crecido en su casa escuchando palabras de eres una princesa, vas a conseguir todo lo que quieres, que la niña que ha crecido con un padre alcohólico, maltratador y que solo ha escuchado eres como tu abuela de soberbia, es que eres pésima, es que nada lo haces bien, es que no vales nada. Y entonces también el sistema del mundo empieza a empujarte a vas a terminar como tu padre, como una borracha. ¿Verdad que no es lo mismo? La que ha nacido y ha crecido con vas a llegar a ser la presidenta de la nación. Y a la otra le dicen, tú poco más que una prostituta y no hay más. ¿Verdad que no? Entonces, es verdad que todo esto no me condena o no nos condena a vivir el futuro en Dios, pero es verdad que hay una influencia muy fuerte. Y a esto le sumamos también que hay un sistema de valores en el mundo. Hay posibilidades para las personas que tienen un físico que no están en las mismas posibilidades las personas que tienen otro físico. Entonces, ¿por qué? Porque el sistema de valores de una sociedad también influye. Y luego también influye el color de piel que tengas. Yo no soy racista, pero es la verdad que hay una influencia en qué país has nacido, de qué género has nacido, el sexo que tienes. Es verdad, hay una realidad. ¿Y qué sucede? Que todas estas cosas en tu vida, cuando estabas muerto en pecados y delitos, para entendernos, cuando estábamos sin Cristo, y por lástima lo que voy a decir, algunos aún llegando a Cristo, porque llegaron y nacieron en una casa donde los padres espirituales eran tiranos, dictadores, controladores, y todavía añadieron más ataduras a las que ya se traían. Entonces, el resultado de todo esto es que para cuando tú has llegado a Cristo, tu mente está completa y absolutamente estructurada. Lo que tú piensas de ti mismo, lo que tú piensas acerca de Dios, lo que piensas acerca de los demás, lo que piensas acerca de diferentes situaciones en la vida, está total y absolutamente controlada por los patrones que tú tienes en la mente que has ido adquiriendo o que te han ido colocando. Y en la gran mayoría de los casos está comprobado que estos patrones mentales de verdad que hasta te dicen hasta dónde tú puedes llegar. O sea, marcan nuestras metas. Marcan nuestras metas. Porque si tus patrones mentales dicen tú no vales para nada, tú no vas a lograr nada en la vida. No vales nada, nunca alcanzas nada. Porque tu patrón en la mente te está diciendo tú no vales para eso. Tú vas a actuar como quien no vale para eso. Si tú piensas que no lo lograrás, no lo lograrás. Y ese patrón hará que nunca puedas llegar a ningún lado. Y a estos patrones la Biblia les llama fortalezas. Las fortalezas son formas erradas de pensar que nos mantienen aprisionados en la derrota. Vamos a decirlo otra vez. Una fortaleza es una forma, una manera errada de pensar, un pensamiento errado que tú tienes y albergado en tu mente que te mantiene aprisionado en la derrota. Porque el pensamiento es errado y no te lleva a victoria, te lleva a derrota. Y la historia del pueblo de Israel nos enseña muchísimo acerca de todo esto. Este pueblo estuvo 430 años en la esclavitud, como 4 o 5 generaciones siendo esclavos, siendo oprimidos, el látigo del faraón, las palabras de menosprecio, de esclavitud, de desvalor, todo a su alrededor, todo lo que veían, oían y vivían era oprobio y destrucción. Entonces, el día
que Dios le dijo a Moisés, voy a libertar a mi pueblo. Y dice la Biblia que con mano fuerte Dios cumplió su promesa y libertó a su pueblo. ¿Sabéis qué sucedió? Que este pueblo salió, su cuerpo salió a libertad físicamente, salieron a libertad, pero su mente se quedó en Egipto. Y ellos se quedaron esclavos. ¿Por qué? Porque nunca habían escuchado nada bueno de nadie. Nunca nadie les había hecho una promesa. Algo bueno llegará para ti. Mira tu futuro, hay esperanza. Ellos nunca habían escuchado nada de eso. Entonces, cuando Dios viene a decirles, tengo una tierra donde fluye leche y miel, ellos no pueden ni alzar los ojos a esa tierra. Ellos no pueden ni imaginar cómo es esa tierra, porque su mente entera estaba ocupada en ladrillos, látigos, menosprecio, oprobio y opresión. Ellos nunca pudieron alcanzar la libertad, la verdadera libertad, a pesar de que Dios les estaba haciendo tremendas promesas. Y ahora yo quiero que tú te fijes en tu propia vida. Cuando llegaste a Jesús, Él te liberó. Fue la sangre de Cristo la que vino a libertarte del yugo opresor, del infierno, de Faraón, de todas sus obras. Y vino además para darte un nuevo pensamiento, un nuevo caminar, unas nuevas obras. Él te liberó de la muerte, un verdugo mucho mayor que Faraón. Y trajo al Espíritu Santo, pero ¿qué sucede? Que igual que Israel, nosotros salimos libres en el Espíritu, porque la Biblia dice, somos nueva criatura y espiritualmente nacimos de nuevo y salimos libres en el Espíritu, pero nuestra mente quedó atada a nuestro pasado. Y entonces vivimos como cristianos que son nueva criatura en Cristo, pero que tienen sus pensamientos, sus obras y su caminar a la manera de la esclavitud de Satanás. Y no podemos disfrutar de esa vida en abundancia que Dios nos dio. Y aquí el Señor me enseñó algo, el Espíritu Santo también me enseñó algo. Pero bueno, te lo voy a compartir un poquito más adelante. Los sudarios están sobre nuestras mentes por las palabras que vinieron, por las derrotas, por todo eso que nosotros hemos visto. Y resulta que ahora nuestro Padre es Dios y lo cantamos, mi Padre es Dios, ¿verdad? Somos herederos de toda una herencia espiritual, todas las bendiciones preparadas para ti y para mí. Y resulta que siendo herederos no podemos disfrutar de ninguna de las cosas que están en esa herencia porque nosotros vivimos atados. Y quiero decirte que hay cristianos que viven, a ver cómo te lo explico, hay cristianos que viven intentando desatar sus manos y sus pies. Es decir, llegan a Cristo y además muchas veces los padres espirituales les empujan a hacer buenas obras. Y esto está bien, porque son las buenas obras que están preparadas para nosotros, ¿verdad? Y entonces ellos comienzan a querer caminar bien en el Evangelio, y esto está bien. Y que quieren también hacer las buenas obras y un nuevo caminar, y comienzan a enredarse en las obras y en ese nuevo caminar sin haber desatado antes sus mentes, y esto está mal. Porque resulta que intentan ser buenos, intentan hacer buenas obras, intentan caminar de la mejor manera en Cristo, pero como sus mentes, los sudarios que llevan sobre su cabeza no han sido desatados, lo único que hacen es frustrarse. Porque nadie va a poder tener nuevo caminar y nuevas obras en sus manos si antes no ha sido su mente liberada. Su mente desatada, porque la misma palabra dice que tal es el pensamiento del hombre en su corazón, así es él. Entonces no se puede empezar del revés. No se puede empezar haciendo que yo sea un cristiano ungido, un cristiano viviendo en santidad con una mente atada a derrota, a pecado y a destrucción. Porque tal es mi pensamiento en mi corazón, así voy a ser yo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que entramos en ese río de apariencia, de blanquear los ojos y de esa esa falsa espiritualidad, no, esa falsa espiritualidad. Y esto provoca que terminemos frustrados. No es así que tenemos que proceder. Si tú quieres trabajar para avanzar, para progresar, aún en tu vida en Cristo, entonces comienza por la cabeza. ¿Sabes qué es un principio bíblico? La cabeza. Y empezamos por los pies. Empieza por la cabeza.
Empieza con una renovación en tus pensamientos, empieza desatando tu mente, destruyendo las fortalezas, sacando esos sudarios que te han colocado ahí. Porque cuando tú creas de ti lo que Dios dice de ti, entonces sin esfuerzo vivirás lo que Dios dice de ti. Sin esfuerzo. El otro sistema es esforzarte en las obras, en la carne y quedar frustrado. Yo recuerdo cuando andábamos en la noche que había chicas, no voy a decir feas, pero normalitas, ¿verdad, mi amor? Yo recuerdo, no, porque el pastor solo tenía ojos para mí y esto lo digo muy de verdad. Pero yo recuerdo que había chicas que eran normalitas, ¿de acuerdo? Eran chicas normalitas, pero ellas se creían Miss Universo. ¿Y sabéis qué sucedía? Que los hombres las veían como Miss Universo. ¿Por qué? Porque es un principio bíblico, que no lo viven solo los cristianos. Tal es tu pensamiento en el corazón. Así tú eres y ellos te van a ver, aunque no lo seas. Y me gustó mucho una reflexión que vi hace poquito de un león. Me encantó porque era el título El león, el rey de la selva. Y en esta reflexión, yo te lo voy a parafrasear, pero en esta reflexión decía algo así como que ¿por qué el león es el rey de la selva? ¿Tú te has parado alguna vez por qué de entre todos los animales el león es el rey de la selva? El león no es el animal más grande. El león no es el animal más fuerte. El león no es el animal más rápido de esa selva. ¿Por qué entonces es el rey de la selva? Por su mentalidad de rey. Y así tenemos que ser tú y yo. El león es rey porque vive y actúa como rey. Ni es el más grande, ni el más rápido, ni el más fuerte. Pero su mente es la más grande, la más rápida y la más fuerte, porque es el rey, amén. Y tú y yo somos esos hijos del rey. La mente grande, progreso, avance, mejora. Es lo que hará que vivas como lo que eres, lo que tú creas de ti. Será lo que termines viviendo en tu vida. Y si te crees rey, vivirás como rey. Si te crees mendigo, vivirás como mendigo. Entonces debemos de romper con esas fortalezas porque no tiene ningún sentido que Cristo haya sido crucificado, que Cristo se haya sacrificado para que tú y yo tengamos una vida en abundancia y lo único que tengamos es un espíritu que ha nacido de nuevo y una vida en pobreza de mente, en pobreza de pensamientos. Hay gente que es pobre de pensamientos, de verdad. ¿Cómo puedo entonces hacer esto? Vamos a 2 Corintios 10. Te voy a ir diciendo yo. Dice ahí que Dios nos dio armas. Y dice que nuestras armas, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos. Estos son los argumentos de los que te he hablado, esos sudarios que han colocado sobre ti. Y dice, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Mucha gente sembró muchas cosas en ti y en mí. Como os he dicho, no solamente antes de Cristo, también por lástima cuando estamos en Cristo. Cosas que van contra el conocimiento de Dios. Pero Dios te está diciendo, te voy a dar el secreto. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí tienes el secreto. Mira, el pueblo de Israel no tenía seminarios. El pueblo de Israel no tenía un lugar donde congregarse y venir a llorar a los llamados. No tenía nadie que les impusiera las manos encima. No tenían muchas de las cosas que tú y yo tenemos, pero tenían una cosa, tenían la palabra de Dios, lo que Dios les había dicho. ¿Y sabes por qué fallaron? Porque la única arma poderosa que tenían para vencer, que era la palabra de Dios, era la que desecharon. Y fallaron. Erraron en el intento porque ellos no obedecieron. Les faltó la obediencia de creer a Dios y a su palabra. Ellos creyeron más lo que ellos vieron, lo que ellos escucharon, todo lo que vivieron que lo que Dios estaba hablando. Y no digo que es fácil, pero tampoco es imposible porque si no Dios no te lo pediría. Y ellos erraron y tenemos ahí su historia, porque si ellos hubieran creído a Dios, hoy su historia se contaría diferente. Pero tú y yo tenemos su historia para reflejarnos. Y tú y yo tenemos la palabra de Dios, somos el pueblo de Dios y debemos creer lo que Dios dice. La batalla no está en la tierra. Cualquier gigante que tú has traído antes al altar y le has dicho al Señor, esto me está sucediendo, ese gigante no está ni en la tierra, como la batalla de Israel no estaba en el desierto.
estaba en sus pensamientos. Ellos perdieron la batalla porque perdieron la batalla en sus pensamientos. En su mente eran esclavos. No había batalla que librar porque ya la tenían perdida. Los esclavos no llevan victoria sobre sí. Y tus batallas no están en la tierra, no están ni siquiera en los desiertos en los cuales Dios te hace entrar para procesarte. Todas tus batallas, tus victorias están en tus pensamientos. En ningún otro lugar. Tú tienes que dar muerte, tienes que quitar de ti esos sudarios. Y Dios necesita que tú hagas esta parte. Por eso Jesús le dijo a Lázaro, Lázaro, sal fuera. ¿Sabes que Jesús, después de resucitar un muerto, que ya decía la hermana, ya tiene que tener olor, lleva muchos días ahí? Jesús, después de resucitar un muerto, tenía el poder más que suficiente para quitarle él mismo los sudarios y las vendas que tenía en las manos y en los pies. Pero no fue así. Jesús le sacó de la muerte y luego dijo, ahora desatadle y dejadle ir, porque este también es un principio. Te digo siempre, trabajamos en sociedad con Dios. Él es el socio mayoritario, pero Él no hace todas las cosas. Él siempre hace lo que tú no puedes hacer y a ti te toca hacer lo que tú puedes hacer. Entonces tendrás que hacer tu parte. ¿De qué manera debemos actuar? Tú y yo tenemos la palabra de Dios, que es nuestra arma más poderosa contra todos estos patrones. Entonces tú tienes que llevar cautivo tus pensamientos a la obediencia a Cristo. ¿De qué manera? Es muy sencillo. La batalla está en nuestra mente, es muy sencillo. Tú sabes cuánto he luchado en mi vida por sacar mi pasado de mí. Un pasado que ya está perdonado, que está borrado, que no existe, pero en mi mente estaba vivo. Y Dios me dio armas. Y no te voy a decir que es fácil, pero te voy a decir, empieza. Empieza. Porque yo empecé a batallar cuando me venían los pensamientos de mira quién eres. Porque claro, ellos traen el pasado a tu presente. Como Dios trae el futuro a tu presente para que te sea estandarte y puedas caminar, el diablo te trae el pasado al presente para hacerte retroceder hacia atrás. Entonces él me decía, mira quién eres. Y a mí me tocaba batallar. ¿Sabes cómo? Constantemente y diariamente uno se tiene que posicionar en quién has creído. ¿En quién has creído? En las mentiras de Satanás, en tus propios sentimientos o en lo que Dios te está diciendo. Entonces me tocaba levantarme, aun cuando a veces me sentía literalmente como el infierno decía. Pero me tocaba levantarme de esos sentimientos y decir, yo soy lo que Dios dice que soy. Y soy honorable, y soy de gran estima, y soy su princesa, y soy una mujer de guerra, y soy más que vencedora por medio de aquel que me amó. Y no te voy a decir que las voces se iban instantáneas, porque a veces Él me peleaba doblemente. Hasta que llegó el día donde Él ni se atreve. Porque Él viene y Él sabe quién soy yo. Y es verdad que hay áreas que todavía están más flojas que otras, pero hay en muchas donde Él ya ni lo intenta porque sabe que perdió. Y así te tienes que levantar. ¿Es fácil? No. Imposible tampoco. Levántate y pelea, porque tienes que poner tus ojos en la meta final. Y en esa meta es Jesús, está con la bandera como estandarte diciéndote, aquí estoy, con tu victoria, solo tienes que creer y correr hacia mí, porque la victoria ya la entregué para ti. Entonces tú caminas para adelante con lo que te digan, con lo que pienses, con lo que sientes, y vas a llegar a Jesús y a la victoria. Amén. No te pares ni siquiera con los sentimientos. Ellos te hacen sentir en el cuerpo. Pueden usar tus sentidos también. Te hacen sentir. Yo os contaba que me sentaba en mesas donde estaban bebiendo vino y me venía el sabor del vino a la boca. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser después de tantos años? Y me venía el sabor del vino a la boca y esa voz susurraba, ¿te acuerdas? Como incitándote a hacer. Ahora le digo, qué asco, Dios mío, acordarme. Pero hubo una batalla que tuve que librar. Y estoy segura que cada uno de nosotros podemos de verdad entender las batallas que cada uno de nosotros tenemos que librar. Pero de la única manera que llegas a la victoria es alineándote a Dios, a su palabra y no a los patrones del infierno. El que yo siempre he sido así. Otra de las palabras que yo decía mucho.
Yo soy vasca y soy así. ¿Verdad, mi amor? Mira, mi marido dice que sí. Porque yo era más fría que un témpano. ¿Tú ves ahora dónde yo a mi pichurri le hago todos estos cariñitos? Esta es la cosecha de todo lo que este hombre sembró en mí. Porque yo era fría como un témpano. Pero ahora Dios hizo que fuera apasionada, voy a decir. Pero es verdad. ¿Y sabes qué? Había patrones en mi mente donde yo decía, yo soy vasca y soy así. Y cuando él intentaba hacerme un cariño y yo con toda mi aspereza, le decía, yo soy vasca y soy así. No, ni todos los vascos son así. Primero vamos a empezar por ahí. Pero segundo, ¿sabes qué? Que un día Dios me dijo, pero yo no te creé así. Y ahí Dios me confrontó. Es verdad. Uno puede adquirir hasta de la cultura, del lugar donde nace, de la familia. Puedes adquirir muchas cosas. Eso no quiere decir que sea el diseño original del cielo para ti. Y no hay cultura, no hay familia, no hay nación, no hay raza, no hay color que sea más grande que mi Dios. Entonces uno determina alinearse a Dios. Y tuve que alinearme a lo que Dios decía de mí. Y recuerdo que el Señor me mandaba algunas hermanitas a decir lo dulce que yo era. Me salía hasta la carcajada. Y decía, eso sí es tener fe. Porque de todo era menos dulce. Pero Dios me cambió. Y ahora soy empalagosa hasta lo sumo. Amén, amén. Porque me encanta hacerle cariños a mi marido. Y me encanta estar encima de él diciéndole lo que le quiero y lo que le amo y que es mi pichurri. Y a veces yo misma digo, hay que ver Dios, quién era y quién soy. Los milagros existen, oye. Pero todo viene de alinearte a lo que el cielo tiene para ti. Y el cielo en un matrimonio no va a tener que uno anhele el cariño de una persona y la otra sea como un témpano. ¿Verdad que no? Alíneate, hay un diseño. Yo no te estoy diciendo que el diseño que Dios tiene para mí o para mi matrimonio es el tuyo. Porque cuando Dios me creó, rompió el molde, como cuando te creó a ti, rompió ese mismo molde. Pero hay un diseño para ti, que es tu molde y es el que tú tienes que buscar en Dios. Ese molde, amén. En toda tu vida tienes que posicionarte en esto, a quién vas a creer, para poder romper con esas ataduras mentales, para poder quebrar todo esto que te ha sido impuesto muchas veces. Es decir, cada victoria que vayas obteniendo, también es importante que tengas esto en mente, cada victoria que vayas obteniendo, tú tienes que mantenerla. Vas a obtenerla y luego vas a mantenerla. Mira, déjame leerte Filipenses 4:8 que dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Mira aquí, una vez el Espíritu Santo hace mucho tiempo me reveló, mira Ana, que ni siquiera te estoy ordenando, en esto camina. No son las obras. No es que Dios me decía a mí, camina así derechita, como yo te digo. En esto pensad. Porque todo lo que Dios quiere hacer contigo en la tierra, primero lo va a tener que hacer en la mente. Entonces Dios me estaba diciendo, no te impongo caminar así, pero sí te estoy ordenando que tú pienses así. Tienes que pensar de esta manera. En todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Recordáis esa enseñanza de que si no quieres que algo suceda en tu vida, no la traigas a tus pensamientos? Bueno, pues ahora dale la vuelta. Si tú quieres que algo suceda en tu vida, comienza por tus pensamientos. Si quieres cambiar en tu vida, comienza por tu mentalidad. Cambia tus pensamientos. Cuando Dios le dijo a Abraham, te daré multitudes, te haré padre de multitudes, ¿sabes qué hizo? Lo sacó de la tienda. Y cuando lo sacó de la tienda, le dijo, mira las estrellas. ¿Sabes para qué? Cuando Abraham al día siguiente se levantara de su cama, no iba a ver ni una estrella. Pero esa visión estaba proyectada en su mente y en sus pensamientos. Y iba a ser su estandarte. Cuando Dios quiere hacer algo contigo, primero empieza a hacerlo en tu mente. Por eso Dios nos dice, en esto pensad.
Tu caminar en victoria va a empezar en tu pensamiento. Entonces, ¿qué conclusión podríamos llegar de todo esto? Que si tú quieres derrotar esas fortalezas, lo primero que debes hacer es sujetar tus pensamientos, alinearlos a Dios. Y eso es una batalla que no va a ser hoy y ahora, pero al menos hoy sí vas a determinar, voy a comenzar. Voy a comenzar. Hoy me vuelvo la mujer más ferviente del mundo. A algunas mujeres les va a venir bien esto. Hoy me vuelvo ese esposo que trata a la esposa como merece. Hoy me vuelvo ese hijo obediente. Hoy me vuelvo ese trabajador excelente. ¿Y dónde comenzó? Porque todavía no has llegado ni al trabajo ni has llegado a tu casa. Comenzó en tu pensamiento. Entonces tienes que alinearte a lo que el cielo está diciendo. Y lo segundo, que no puedes dejar tu mente vacía. Tienes que llenarla con lo que Dios dijo. Como te digo, no solo es tener la victoria, sino que es mantener la victoria. Entonces, si ya quieres sacar de ti esas basuras, esos pensamientos torcidos, esa manera de ser que no es la del reino, entonces luego no dejes la mente vacía porque vendrá el enemigo y la volverás a llenar de otra basura. Entonces, en esto pensad, tienes que meter ahí en tu mente lo honesto, lo justo, lo puro, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna. Todo esto tiene que entrar en tu pensamiento. Y cuando venga algo negativo, sácalo. Y cuando venga alguien con conversación negativa, sácalo. Las conversaciones tienen que ser de reino porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No permitas, sácalo. Él te dijo que debías pensar en todo lo bueno y esta es la única manera de permanecer con una mente libre y sana. Hace mucho tiempo que Dios me viene diciendo, cuidado con a quién dejas entrar en tu vida. Y una y otra vez me golpea con este pensamiento. Pero es que me he dado cuenta la terrible y tremenda importancia que tienen o influencia que tienen incluso sobre mí las personas que tengo alrededor. Porque ellas piensan, hablan y actúan. Y todo eso de alguna manera está cayendo sobre mí. Y no es lo mismo estar todo el día con un pesimista que vas a llegar a tu casa con un dolor de cabeza que estar todo el día con una persona que solo te habla de bendición, de lo que Dios va a hacer, de lo bueno que es el Señor, que no hay victoria, batalla que no podamos lograr, ¿verdad que no? Entonces, selecciona, porque es muy importante que nosotros tengamos pensamientos positivos, llenos de esperanza y de fe. Es muy importante para caminar en victoria que tú tengas pensamientos positivos, de esperanza, de fe, de progreso, de avance, de mejora. Entonces, cuidado con lo que dejas de entrar en tu mente y cuidado con a quién dejas entrar en tu vida. Cuidado, llena tu mente de la palabra de Dios, llena tu mente de todo aquello que Dios mismo va a poder usar luego contra Satanás. Llena tu mente de pensamientos de victoria, de pensamientos de avance, de pensamientos de progreso, de pensamientos de mejora, porque si la llenas de derrota, de frustración, de no puedo, de no valgo, de no sirvo, entonces jamás vas a poder alcanzar nada porque vivirás en derrota, en no sirvo, en no valgo, no tengo. ¿Sabes que tu mayor enemigo puede ser tú mismo? Tu mayor enemigo eres tú mismo, porque tu propia mente es la que te dice o te dicta quién eres. No es la verdad, pero tú la vives en tu realidad. Voy a pedir, por favor, los músicos vengan. Nosotros tenemos que alinearnos. Alinearte a hablar lo que Dios habla de ti, alinearte a pensar conforme Dios piensa de ti. Y si esta palabra te llegó, si tú dices, yo tengo mucho que cambiar, pero quiero empezar hoy. Yo tengo una manera negativa de hablar y quiero empezar hoy a hablar positivo. Yo tengo pensamientos negativos en mi mente que luego salen por mi boca y luego hacen un disturbio a mi alrededor y eso tiene que cambiar y voy a cambiar hoy. Pues yo quiero que tú te levantes y determines delante de Dios a decirle, yo voy a alinearme a lo que tú piensas de mí, a lo que tú hablas de mí y a todo aquello que tú dices que yo tengo que vivir. Y cuando venga un pensamiento de no valgo, yo le daré con la palabra y le diré quién soy en Cristo. Soy honorable y de gran estima. Cuando venga un pensamiento y me diga, es que no lo vas a saber hacer, yo le voy a decir, es que yo todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Muchas personas viven en pecado porque no están alineadas al sacrificio de Jesús. ¿Sabes? En Jesús todo pecado perdió su poder y es como en la esclavitud de los israelitas.
Dios vino y quebró el poder de la esclavitud, quebró el poder de Satanás, quebró el poder del faraón, quebró el poder del látigo, de los ladrillos, de la paja. Pero ellos tenían que quebrar el poder de la esclavitud en sus mentes y no lo consiguieron. Muchos cristianos viven así. Jesucristo en la cruz quebró el poder del pecado, quebró el poder de la maldición, quebró el poder de la ruina, lo quebró. Pero tú tienes que quebrarlo dentro de ti. ¿De qué manera? Alíñate al sacrificio. Alíñate a hablar lo que Él habla. Alíñate a pensar como Él piensa. Alíñate a vivir lo que Él dice que tienes que vivir. ¿Y dónde comienza? En tu mentalidad, en tus pensamientos de rey. Ruge como un rey. ¿Qué cristianos que vivimos como gallinas, como avestruces? Vive siendo el rey de la selva. Porque Dios es el rey del universo, amén. Entonces eres el hijo de ese Padre eterno, Rey de reyes, Señor de señores, que trae victoria, que trae sanidad, que trae liberación, y que tú eres la extensión de su obra en esta tierra. Vive como tal, dale gloria, dale gloria, dale gloria. Yo te bendigo para vivir como cabeza y no cola. Yo te bendigo y quiebro poderes del infierno que han venido contra tu mente, contra tus obras, contra tu caminar. Los quiebro en el nombre de Jesús. Tú te alinearás y vencerás.